Hola gente, en este video voy a presentar un iceberg del Imperio Español y la Hispanidad. Para las personas que no saben qué es un iceberg, que es una imagen que está dividido en niveles, cada nivel abarca datos y teorías, dependiendo de la profundidad del iceberg. Mientras más arriba es el nivel, los datos son conocidos y entre más abajo son los niveles, los datos se vuelven desconocidos y se profundizarán los datos ya citados. En este iceberg tiene 8 niveles, pero en esta parte 1 abarcará los 2 niveles. Sin más que decir, empecemos. Nivel 1, conocido por la mayoría de la gente. El descubrimiento de América. El descubrimiento de América ocurrió en el siglo XV, más específicamente el 12 de octubre de 1492. Una expedición española, comandada por Cristóbal Colón, llegó a la isla de Guanahani, perteneciente al archipiélago de las Antillas. Durante el siglo XV las dos potencias europeas eran España y Portugal, que mantenían un intenso y fructífero comercio con Asia, India y China. Ese comercio se realizaba por tierra en la llamada Ruta de la Seda, hasta 1453, año que fue interrumpido por los otomanos, y esto los obligó a buscar nuevas rutas. Dado que en los círculos más informados se sabía de la forma esférica tierra, la corona española respaldó a Colón en el proyecto de llegar a Asia rodeando esa esfera. Sin embargo, en lugar de llegar a Asia, la expedición se encontró con un continente desconocido que actualmente se llama América. Idioma español. El español es la tercera lengua más hablada del mundo por el número de hablantes que la tienen como lengua materna, tras el chino mandarín y el inglés. Lo hablan como primera y segunda lengua entre 450 y 500 millones de personas. Es el tercer idioma más hablado, contando a los que lo hablan como primera o segunda lengua, por detrás del chino mandarín y del inglés. El español, como el resto de lenguas romances, es la continuación moderna del latín hablado, denominado latín vulgar, desde el siglo III a.C. y que, tras la desmembración del Imperio Romano, fue divergiendo entre las distintas provincias del antiguo imperio, dando lugar mediante una lenta evolución a las distintas lenguas neolatinas. Debido a su propagación por América, el español es, con diferencia, la lengua neolatina que ha logrado la mayor difusión. Reyes católicos. Denominación que recibe el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando I de Aragón y V de Castilla, en virtud del título de católicos que les otorgó una bula del Papa Alejandro VI, 1494, y que se transmitió a sus sucesores como titulares de la monarquía católica. El intercambio cultural. ¿Qué sería de la pizza sin el tomate? ¿Y de la paella sin un poco de pimiento? ¿Un hervido sin patatas? ¿Un mundo sin chocolate? Esos son algunos de los alimentos procedentes de América que transformaron la alimentación en Occidente. El desarrollo del comercio colonial que siguió a las expediciones europeas hacia América, África y Asia reforzó la corriente de alimentos y de condimentos exóticos hacia el Viejo Mundo. Así, llegaron, entre otros productos, el maíz, la patata, el boniato, la habichuela, el tomate, el pimiento, el girasol, el pavo, de tal modo que la alimentación cambió profundamente y continuó transformándose a medida que aumentaron los espacios conquistados y se aseguraron y mejoraron las comunicaciones entre las colonias y las metrópolis. La llegada de los conquistadores a América produjo una transmigración de especies alimenticias, realizándose, primeramente, un intercambio regional entre los diversos cultivos que los españoles habían incorporado a su dieta, lo que implicaba un traslado de plantas de unas zonas a otras, que enriqueció una oferta alimenticia que se vio aumentada con la incorporación de especies trasplantadas de Europa. La conquista del Imperio Inca y Mexica. La conquista del Imperio Azteca se llevó a cabo entre 1519 y 1521, cuando Hernán Cortés, al mando de un grupo de tropas mal armadas a las que se sumaron poblaciones indígenas enemistadas con los aztecas, logró someterlo. En abril de 1519, llegó a las costas del Golfo de México donde, el 22 de ese mes, fundó la ciudad de Villarrica de la Veracruz.
Allí permaneció 4 meses durante los cuales Cortés rompió relaciones con Diego Velázquez, gobernador de Cuba, y envió un barco a España con el objetivo de obtener los documentos que le permitieran legalizar su situación. Además, tomó contacto con indígenas enemistados con los aztecas y los sumó a sus tropas. En agosto, inició la marcha hacia Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, Imperio Inca. La conquista del Tahuantinsuyo Imperio Incaico se inicia con la llegada de Francisco Pizarro y sus huestes al Tahuantinsuyo en 1532. Marcó el inicio de una gran transformación en las formas de vida de los pobladores de los Andes. Con el descubrimiento del Océano Pacífico en 1513, se extendió la noticia de la existencia de ricas tierras al sur, donde abundaba el oro. Se dice que la información fue contada por Panquiaco, hijo del cacique Comagre. Los rumores que corrían consistían en que el Virú había espléndidas tierras gobernadas por poderosos hombres. La leyenda del oro estuvo presente en las expediciones españolas de la época. Después de fundar la primera ciudad española, San Miguel de Tangarará, a orillas del río Chira en Piura, los conquistadores iniciaron su ascenso hasta Cajamarca. Pizarro ordenó que la hueste se instalara en la ciudad y envió a Hernando de Soto y luego a Hernando Pizarro a visitar al Inca a su campamento con el objetivo de invitarlo a una entrevista. La época virreinal fue un periodo posterior de la América prehispánica y predecesor de la época independiente, donde el protagonista fue el Imperio Español, quien implementó el idioma, el arte, la religión, etc. Los acentos del español. El español, al ser hablado por más de 20 naciones, cada país tiene un acento propio, como el rioplatense hablado en Argentina y Uruguay, el acento mexicano, el centroamericano, el caribeño, el acento chileno, el acento de los Andes. En España existe el acento castellano, andaluz y el canario, finalmente el acento ecuatoguineano en África. Guerras de independencia en América. La Guerra de Independencia de Hispanoamérica, Guerra de Independencia en América Hispana o Guerra de Independencia en América Latina, se inició entre 1808 y 1810 con la formación de las juntas de gobierno autónomas en las antiguas posesiones españoles en América como consecuencia directa de la ocupación francesa de la península ibérica y las abdicaciones de Bayona. Los territorios españoles en el continente americano inicialmente declararon su lealtad al depuesto rey español, pero de inmediato se comenzaron a formar movimientos secesionistas que culminaron entre 1819 y 1824 con la independencia absoluta de los territorios hispanoamericanos. Los países hispanos son aquellos países que tienen el idioma español como oficial y cuyas costumbres son similares entre sí. Los países hispanohablantes donde el español o castellano es idioma oficial. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. AMLO y otros políticos. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco que pidan perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la conquista del país, hace 500 años. La petición se hizo a través de 2 cartas enviadas recientemente, según confirmó López Obrador en un video publicado en su cuenta de Facebook. Envié una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos, dijo el presidente. Hubo matanzas, imposiciones. La llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. AMLO no es el único, sino también Pedro Castillo, presidente del Perú, ha culpado a España que en los 3 siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa, en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros. Llamó felipillos a los que colaboraron durante la conquista. Nivel 2, todavía conocido. Cristóbal Colón.
Fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales, que pasó a la historia de la humanidad como descubridor de América el 12 de octubre de 1492, provocando el primer encuentro entre las civilizaciones europeas y americanas. Sus orígenes son muy discutidos. Hoy en día, expertos e historiadores se inclinan por la ciudad italiana de Génova como lugar donde pudo haber nacido el 31 de octubre de 1451. Efectuó un total de 4 viajes a las Indias, denominación inicial del continente americano. Después de 2 meses de travesía, visitando Cuba y la Española, regresó a España 7 meses después de su partida. Hispanidad. La hispanidad es un término y una expresión de múltiples significados, que hace referencia al conjunto de países, personas y comunidades que tienen el idioma español como lengua materna, ya sea como primera, segunda o tercera lengua. Además, que poseen una cultura heredada y relacionada con España. El término fue resignificado por el filósofo español Miguel de Unamuno en 1909 y retomado en el periodo de entreguerras por corrientes tanto nacionalistas como de derecha y reaccionarias, si bien luego se extendió por todo el espectro ideológico, de derecha a izquierda, como una forma de revalorizar el idioma y cultura en común. Según el doctor Enrique Javier Yarza Rovir, ha clasificado como países hispánicos a España, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Sahara Occidental y los 19 países de Hispanoamérica. Así también como parte de los Estados Unidos y Marruecos, y en menor medida a los habitantes de las Islas Carolinas, las Islas Marianas, ambos países y territorios de tradición española, como también en otras islas del Atlántico y el Pacífico de tradición española. Indigenismo. El indigenismo es una corriente de pensamiento que tiene como objeto la valoración de las culturas indígenas en el continente americano, y la crítica a la situación de segregación a que han sido forzados históricamente los pueblos originarios. Su principal foco de cuestionamiento es el etnocentrismo que se ha instalado en América, según el cual son rechazadas las culturas indígenas autóctonas a favor de la cultura europea implantada. Suele citarse como primera manifestación indigenista el sermón del fraile Antonio de Montesinos, que se oponía a los abusos que estaban siendo cometidos contra los indígenas americanos durante la invasión y el proceso de dominación de los territorios americanos por parte de la corona española. Este fraile, a su vez, inspiró a Bartolomé de las Casas, abanderado de la causa y probablemente una de las figuras más conocidas del indigenismo por su formulación de la leyenda negra. El indigenismo, hoy en día, es una corriente de pensamiento que tiene aplicación en el área de estudios antropológicos y culturales, en la política y en el arte y la literatura. Mestizaje. Se llama mestizaje al encuentro biológico y cultural de etnias diferentes, en el que éstas se mezclan, dando nacimiento a nuevas etnias y nuevos fenotipos. El mestizaje en América se dio debido a la colonización española y portuguesa en este continente. En el caso español, la escasez de mujeres españolas en las Américas determinó la tendencia a buscar parejas entre las mujeres locales. Leyenda negra. Es una teoría defendida por la corriente historiográfica que afirma la existencia y difusión de propaganda antiespañola y anticatólica. Sus defensores afirman que sus raíces se remontan al siglo XVI, cuando fue originalmente un arma política y psicológica que fue utilizada por los rivales norteeuropeos de España con el fin de demonizar el imperio español, su gente y su cultura, minimizar los descubrimientos y logros españoles, y contrarrestar su influencia y poder en los asuntos mundiales. La leyenda negra anti-española básicamente viene a decir que España era y es una nación ignorante, fanática, inquisitorial, asesina, enemiga del progreso y la modernidad casi nada. También se ataca el carácter racial hispánico con frases famosas como la de África empieza en los Pirineos o también las capacidades culturales de los españoles tildándolos de fanáticos e incultos.
Tampoco podemos olvidar otro tipo de leyenda que reside en muchos españoles e hispanoamericanos, y que es la de que lo de fuera siempre es mejor que lo propio. Los extranjeros son más listos, más tolerantes y mucho más eficientes, trabajando que los españoles y demás cosas que muchos se creen. La Santa Inquisición. La Inquisición española o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue una institución creada mediante bula emitida por el Papa Sixto IV por solicitud de los reyes católicos, en el año 1480, con el fin de combatir las herejías y preservar la ortodoxia de la fe católica en sus territorios. A partir de la persecución de judíos y musulmanes llevada adelante en España durante el siglo XV, muchos miembros de esas comunidades optaron por convertirse al cristianismo para evitar la muerte o el exilio. En ese contexto, la Inquisición española se estableció para controlar que las conversiones fueran reales y que los nuevos cristianos no se apartaran del dogma. Hispanistas. Según la RAE, es especialista en la lengua y la cultura hispánicas. Pero otra definición, según yo, es aquel que tiene un aprecio a la cultura e idioma hispana, a su vez defiende en contra de las mentiras a lo largo de la historia. Catástrofe demográfica en América. Fue un evento histórico que consistió la tremenda reducción de la población indígena en América desde la llegada de los europeos. Las epidemias fueron la principal causa de la catástrofe demográfica, esto es, la enorme disminución en la población indígena, acaecida en la Nueva España en el siglo XVI. Las cifras que suelen ofrecerse a este respecto pueden alcanzar el 75% y aún el 90%. En realidad, es prácticamente imposible contar con una cuantificación confiable, ya que las diversas corrientes historiográficas a este propósito ofrecen cifras muy distintas en lo relativo a los tamaños de las poblaciones indígenas a la llegada de los españoles y al término del siglo. Otra causa fueron las conquistas entre europeos e indígenas, como las conquistas españolas de los imperios Inca y Mexica. Independencia española. La denominada Guerra de la Independencia Española tuvo lugar entre el 2 de mayo de 1808 y el 17 de abril de 1814. Se produjo por la invasión de España por tropas francesas, que levantó al pueblo español contra estas. Enfrentó al bando francés al mando de Napoleón Bonaparte con el bando español al mando de las Cortes de Cádiz y terminó con la derrota de Francia. La máxima expansión del Imperio Español. La máxima extensión fue en el año 1790, que abarcaba desde el sur de Alaska hasta la Patagonia en América, incluyendo las Islas Fernando Po y Annobón en África, las Islas Marianas, Carolinas, Palaos y Filipinas en el Pacífico. Hispanoamérica, Iberoamérica y Latinoamérica. Hispanoamérica, el nombre que se da al ámbito más reducido geográficamente, es el conjunto de países americanos de lengua española. Su gentilicio, hispanoamericano, se refiere estrictamente a lo perteneciente o relativo a la América española. Iberoamérica, por tanto, es el nombre que recibe el conjunto de países americanos que formaron parte de los reinos de España y Portugal. Latinoamérica, el concepto que engloba el conjunto de países del continente americano en los que se hablan lenguas derivadas del latín, es decir, el español, el portugués y el francés. Literatura en español. La literatura es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral o escrito. El autor hace un uso estético de la palabra a fin de expresar una idea, sentimiento, experiencia o historia, real o ficticia, de manera no convencional. En caso es escrita en español, uno de los libros más conocidos es el Don Quijote de Miguel de Cervantes, seguido 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, entre otros. Les dejo un link hacia una página de los libros más famosos en español. Bien, esta ha sido la primera parte y esperen las otras partes. Dale me gusta al video y comenta, aportando más datos en los siguientes niveles. Sin más que decir, hasta luego.